Maquiavelo tiene un libro fundamental que es El Príncipe, si mal no recuerdo, está escrito en 1542. Mm, Maquiavelo lo que quería era hacer un regalo al príncipe, que era Lorenzo de Medici, y, pero él se da cuenta que no tiene nada más que sus propios pensamientos. Maquiavelo había tenido un puesto en la Cancillería de Florencia de segundo nivel, pero que le había permitido hacer varias misiones diplomáticas a Venecia y otras regiones, por lo cual había tenido la oportunidad de viajar y como era una persona aguda, un gran observador, descubrió una serie de reglas o de características o de consejos que le podrían ser útil al príncipe Lorenzo de Medici, por eso escribió el libro y se lo regaló. Entonces, en definitiva, el libro El Príncipe es un librito, digo librito porque es pequeño, el contenido es de una profundidad majestuosa. Eh, el contenido es entonces una serie de consejos para gobernar. Y entonces, la parte que te mencionaba antes está en el capítulo 5, que se llama ¿De qué manera se deben gobernar las ciudades o principados que antes de ser ocupados se sujetaban a sus propias leyes? Es decir, ¿qué hay que hacer para mantener el control sobre ciudades o principados que se conquisten, que antes de la conquista estaban acostumbrados a vivir en libertad? Y hay tres maneras, dice Maquiavelo. La primera, arruinarlos. La segunda es que el príncipe conquistador vaya a vivir a ese principado, a esa ciudad. Y la tercera es poner un gobierno reducido y leal, es decir, un gobierno títere. Pero luego Maquiavelo sigue desarrollando la idea y al final concluye que de esas tres vías hay solo una que es verdaderamente eficaz, que es la ruina. Dice textualmente, ninguna manera segura existe para poseerlas, es decir, las ciudades conquistadas, más que arruinándolas. Y añade, quien se adueña de una ciudad acostumbrada a vivir en libertad y no la desorganizare, cuente con ser destruido por ella. Fíjate, la idea realmente es genial. Él se da cuenta que si tú tomas la ciudad y la desorganizas, es decir, introduces conflicto, introduces disidencia, desunión, algún antisistema ahí adentro, en esa época no se llamaban antisistemas, pero era lo que venía a decir Maquiavelo, la vas a tener bajo control porque van a estar peleándose entre ellos. Y si no la desorganizas, pues tarde o temprano esa ciudad conquistada se fortalece y te quita del medio. Para mí, la enseñanza fundamental de este capítulo de Maquiavelo es que él se dio cuenta, siglos antes que Mises y sus discípulos, que no hay por un lado una libertad política y por otro lado una libertad económica. Hay simplemente una única libertad. Y de eso es de lo que está hablando Maquiavelo. Es porque si está hablando de sojuzgar, de mantener el control sobre una ciudad o principado conquistado, es decir, es mantenerlos no libres. Y si Maquiavelo está diciendo que arruinar la economía de una ciudad es la mejor forma de controlarla, nos está diciendo que la gestión económica de un gobierno tiene una incidencia directa en el grado de libertad del que gocen sus ciudadanos. Porque en realidad es muy claro. A medida que la gente se va arruinando, a medida que la gente se va empobreciendo, se van abandonando las cosas más superfluas, es decir, las cosas que se dan con el desarrollo, y esto es una nota a pie de página importante, el desarrollo económico consiste en ir teniendo cada vez cosas menos importantes, porque, es decir, si nos obligaran, nosotros por qué somos desarrollados y a lo mejor, no sé, en Honduras no son tan desarrollados, porque aquí toda la gente tiene televisor a color, toda la gente tiene un móvil, un teléfono móvil, tablet, ordenadores, etcétera, etcétera. Y allí no. Pero coincidirás
en que nosotros podríamos vivir sin esas cosas. Evidentemente que de manera más incómoda, pero podríamos vivir. Por lo tanto, el desarrollo significa que cada vez vamos queriendo cosas que son menos importantes. Entonces, el camino del empobrecimiento es el contrario. Vamos cediendo las cosas superfluas para ir defendiéndonos y concentrarnos en lo fundamental. Y lo fundamental, lo más fundamental de todo, que es comer. Entonces, lo que le está diciendo Maquiavelo al príncipe es, si tú arruinas una ciudad, su gente va a estar tan ocupada en sobrevivir que tu dominio sobre ella no correrá peligro, porque si la gente no tiene para comer, no van a poder preocuparse en montar un golpe de Estado o una revolución para liberarse del tirano, en este caso el príncipe conquistador. Tenemos que un gobierno, el de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias, que es el más inepto de Europa en la gestión de la crisis económica, porque el Fondo Monetario Internacional nos augura los peores resultados de todo el mundo desarrollado, bueno, casi el que de todo el mundo, pero también crisis social y sanitaria. Hoy estuve revisando los datos del coronavirus y seguimos siendo, con los datos oficiales, el tercer país con más muertos por millón de habitantes. El primero es Bélgica con 1.400 muertos por millón de habitantes. El segundo, Perú, con 1.080. Y el tercero, nosotros, con 950 muertos por millón de habitantes. Pero eso con los datos oficiales. Si tú miras la página web es el MOMO, que es en definitiva el servicio que analiza la mortalidad, y tienen un gráfico muy gráfico, valga la redundancia, porque es clarísimo, que miden el exceso de mortalidad que ha habido entre marzo y comienzos de julio y el que empezó a haber luego en lo que es la segunda ola. Ese exceso de mortalidad es de 67.000 personas hasta el día de ayer. 67.000 personas. Es decir, que en este 2020 ha muerto la misma gente que el año pasado, es decir, lo que es normal, más 67.000 personas. Si tú tomas esas 67.000 personas como las víctimas del coronavirus, tenemos que España es el país donde hay más muertos por millón de habitantes, con 1.430. Eso para ratificar, cuando te digo que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el más inepto en términos económicos y sociales, es porque hay datos, no es que se me ocurre a mí o que te digo una cosa por otra. No, en un caso son las previsiones del Fondo Monetario Internacional y en otro caso los datos oficiales y este dato, que son todos datos públicos que puedes ver en la página web. En la web. Es verdad que la economía española está más expuesta que las de otros países al turismo y a la hostelería, por lo tanto, las restricciones al turismo nos golpean más. Pero eso por sí solo no explica que España tenga los peores resultados económicos del mundo. Y entonces, ¿cuál es la razón que lo explica? Y las razones hay que buscarlas en las malas decisiones de política económica de Sánchez Iglesias, que vienen de antes de la pandemia. Ya de entrada, en 2019 se saltaron porque quisieron el objetivo de déficit fiscal. Rajoy y Montoro habían dejado arreglado con Bruselas un objetivo de déficit de 1,3% que se hubiera alcanzado. Pero ¿qué pasó? Llegaron estos, dijeron no, tenemos que gastar más porque siempre ellos tienen alguna urgencia social para gastar. Muy bien, negociaron con la Unión Europea subir ese límite del 1,3 al 2. Perfecto. ¿Cuánto fue el déficit? 2,8. Es decir, más del doble que lo que había dejado arreglado Rajoy con Montoro. Entonces ahí ya te da una clara idea de que aún con la economía creciendo, a este gobierno no hay dinero que le alcance porque son un barril sin fondo. Además de esa desconfianza y ese incremento de la deuda innecesario que provocaron con la economía creciendo, aumentaron el salario mínimo una barbaridad, más del 30%, y que han conseguido que el servicio doméstico es la única actividad que lleva 9 trimestres perdiendo empleo. Tú tomas
un trimestre y lo comparas con cuánta gente estaba trabajando en servicio doméstico este trimestre con el mismo trimestre del año anterior, bueno, así llevan 9 trimestres cayendo. Es la única actividad. ¿Por qué? Porque el servicio doméstico, como es una tarea elemental de relativamente bajos salarios, es el sector donde más golpeó el incremento del salario mínimo. Entonces, es lo de siempre con los socialistas. Te dicen que quieren ayudar a los más pobres y los perjudican, porque esa gente o perdió su trabajo o está trabajando en B. No conformes con eso, han subido impuestos, han creado impuestos y han metido nuevas regulaciones, como la del teletrabajo, como la de los alquileres, y amenazan con más, como la armonización fiscal para subir impuestos a todos, como la derogación de la reforma laboral, etc. Y mira, este dato ya te lo dije, pero te lo voy a repetir porque es crucial para ver que los políticos están completamente al margen de tu realidad. En los últimos 12 meses, en el sector privado se perdieron 806.000 puestos de trabajo. Y en el mismo periodo, el sector público contrató a más de 100.000 personas. Es decir, la gente que paga con sus impuestos los salarios públicos, que son la gente que trabaja en el sector privado, está menguando, porque perdió 806.000 puestos de trabajo y además la mayor caída del salario en más de 100 años. Pero sin embargo, Sánchez e Iglesias contrataron a más de 100.000 personas. Ok. Pero además de todo eso, se dedican a erosionar la confianza. Y la confianza es fundamental, porque si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay creación de empleo. Entonces, además del tema de la derogación de la reforma laboral que recién te mencioné, van a subir todos los impuestos el año que viene. Y tenemos que la deuda pública, el gasto y el déficit están fuera de control. ¿En qué deriva esta política económica autodestructiva, gastiza, temeraria? Deriva en que al final Sánchez e Iglesias están atacando nuestra libertad, porque con sus políticas nos van arruinando cada vez más a un creciente número de personas, es decir, cada vez más un creciente número de personas se está empobreciendo, sea porque está en ERTE y lo cobra tarde y mal, o ya de por sí aunque lo cobre es menos de lo que ganaba, porque es un autónomo que no le dejan trabajar, porque es un autónomo que ha cerrado, porque es un empresario que ha quebrado, porque es una familia que no puede pagar su hipoteca, etcétera, 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 nos van empobreciendo. Tú puedes pensar, bueno, esto es una exageración, ¿cómo a lo mejor vale que sean ineptos gestionando la economía, pero eso no quiere decir que nos quieran recortar libertades? Vale, lo podrías pensar, se podría argumentar, siempre y cuando este gobierno no tuviera tantos tics autoritarios, como por ejemplo el estado de alarma que se aprobó en el Congreso por 6 meses, cosa que es dudosamente democrático, el intento de control de la justicia, que tuvo que intervenir la Unión Europea para desactivarlo, el tema de la Comisión de la Verdad para supervisar la libre información, en definitiva, y los pactos que hacen con gente que dice explícitamente que va a Madrid a tumbar definitivamente el régimen. Entonces, si tú pones en un lado de la balanza la ineptitud económica y por otro lado todos estos tics autoritarios, no hay dudas de que la libertad está amenazada. Y hay gente que en este punto dirá, bueno, pero es un gobierno democrático, porque ha sido elegido por la gente, qué sé yo. A ver, Hitler también sacó un 40% de los votos. Entonces, lo que te quiero decir es que sacar la mayor cantidad de votos es solo un aspecto, y no el aspecto más importante, de lo que significa una democracia. Si la democracia significa el gobierno del pueblo, demócratos, quiere decir que todo el pueblo tiene que estar representado. Y entonces, si alguien gana, para que todo el pueblo esté representado, significa el respeto a las minorías. Si tú haces únicamente lo que quiere el 51% de los votos, eso no es democrático, eso es la tiranía de la mayoría. Para que un gobierno sea realmente democrático, tienes que armonizar lo que quiere el 51%, y seguramente va a tener que tener más peso en la decisión final, lo que quiere el 51%, con los intereses de la minoría. Eso es democrático.
Porque si no tendríamos que llegar a la conclusión de que el gobierno de Hitler fue democrático. Y yo no creo que Hitler haya sido un ejemplo de demócrata, aunque haya ganado una elección. Entonces, no te dejes engañar, no te dejes vender pescado podrido cuando te hablan de lo demócrata que es este gobierno. Que tiene más diputados, ok, es verdad, pero eso no le da derecho a pisotear los derechos y las libertades de la gente, insisto, cuando tenemos motivos para sospechar de que no es solo una cuestión casual de ineptitud, sino que hay un interés en hacerlo así. Entonces, como te digo, Sánchez e Iglesias pueden estar siguiendo el consejo de Maquiavelo de arruinarnos para controlarnos, o tal vez no. En cualquier caso, la ruina económica que están provocando y sus cuestionables decisiones políticas nos van haciendo menos libres. Ese es el hecho capital. Y te digo una cosa, estate atento, porque esa pérdida de libertad no es algo que podemos arreglar con una vacuna. La vacuna arreglará el coronavirus, pero si nos encontramos con un país menos libre, con una educación para el adoctrinamiento, con más impuestos que te quitan una parte mayor del fruto de tu trabajo, con redes sociales controladas y una comisión de la verdad y un Congreso debilitado por un estado de alarma excesivamente largo, insisto, la vacuna será la menos importante de nuestras soluciones.